Muy buenas tardes para todos. Hoy traigo al amigo Lucas Mordu. Bienvenido, primera vez en el canal, así que nos va a hablar de temas que no solemos hablar seguido. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo en orden? ¿Cómo andas, Gusti? ¿Todo bien? Excelente, me encanta tenerte acá y me encanta que tus primeros pasos de la vida de youtuber financiero la hagas en mi canal. Para mí es un privilegio. Yo arranqué con Andy, vos arrancás acá y ¿quién te dice el día de mañana? Quizá alguien arranque en tu canal después, ¿viste? La verdad, Gusti, como venimos hablando siempre, estrechamos esta relación de manera intempestiva, ¿no? De repente estuvimos hablando por WhatsApp, nos intercambiamos apreciaciones de mercado, se ve que nos vimos buena pasta mutuamente y ahí estuvimos en contacto a la espera de que surja esta oportunidad. Bueno, hoy por fin la consolidamos. Sí, ya era hora porque veníamos magando, yo andaba con muchos Sí. quilombos, vos también, pero no tantos como yo. Así que bueno, acá estamos. Vas a hablarme de la ON de Cresud. Comentame qué pasa con ese canje. Sí, bueno, es un contexto interesante en el Sí. marco de lo que vamos a hablar, que es una disposición del BCRA, donde el acceso a los dólares mayoristas, ¿no? Que es el dólar de la resolución A3500 del BCRA, es un dólar que está siendo obviamente muy restringido por cuestiones de cuidar las arcas del tesoro. Y las empresas que necesiten acceder al MULC, que es el mercado unificado de cambios, es en definitiva donde se comercia el dólar mayorista, el dólar oficial. Los que tengan que acceder ahí para pagar deudas de capital lo tienen que hacer con determinadas características y con determinadas restricciones. Esto lo que ocasionó es que muchas empresas tengan que salir a reestructurar, refinanciar, reperfilar. Después esos tres términos los podemos tratar con mayor precisión. Vamos a usarlos en este momento Y como sinónimos. discutirlos, ¿no? Y sí, es Esos interesante. verbos son complicados. Son complicados, yo tengo una forma de dilucidarlo que me parece que estaría bueno transmitir, porque no es Dale. técnicamente algo que se encuentra en un libro, eso es algo importante. No es que reperfilar esto, reestructurar esto, no es tan claro, es más bien un uso y costumbre. Así que bueno, vamos a hablar hoy de qué pasa con esta oferta de canje que se está teniendo de la ON 23 a la 28 de Cresud, y seguramente nos dé el pie para analizar muchas otras circunstancias similares, porque se va a estar dando mucho en el mercado en virtud de esto que comento, ¿no? De la imposibilidad de las empresas de acceder a los dólares para pagar sus amortizaciones. Bueno, cuando guste, compartí y empezamos. Dale, vamos. Bueno, ¿cómo estamos ahí? Se ve espectacular. Veo ahí las hojitas de fondo en blanco y negro. Bueno, A ver cómo sí, está la... esto fue un trabajo que no solo se debió al contenido, sino también un poquito darle, bueno, ya que estamos con Cresud, metemos un poquito de facha a la presentación. De hecho, está sacado la presentación por inversiones de la propia página de Cresud. Bueno, ¿por qué arranco con esta página que se llama Framework? Porque la manera que tengo de trabajar y de abordar en general cualquier tipo de evaluación que hago de una opción financiera o de inversión, en nuestro caso casi siempre bursátil, siempre lo presento mediante un framework de trabajo, que no son para todos igual, pero que en la ON lo podemos conceptualizar en esto que voy a mostrar ahora. Se le fue el mouse. Ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a estar repasando hoy para entender o saber cómo pararnos ante las posibilidades que nos ofrece Cresud a la hora de enfrentarnos al canje si somos tenedores y sencillamente tal vez evaluar la ON una vez que cotice el mercado secundario, tal vez evaluarla como una buena opción financiera, porque esta presentación sirve para ambas cosas. Bueno, vamos a estar hablando primero de la descripción de la transacción, que en definitiva no es otra cosa que presentar qué es lo que ofrece Cresud a la hora de pedir el canje voluntario de la ON 23. Después vamos a hablar del retorno, es decir, cómo puedo de alguna manera evaluar la ON o su contrapartida, que es qué retorno voy a estar recibiendo, si es conveniente o no. Bueno, también vamos a hacer un repasito por ahí, obviamente no se puede desentender. Y después vamos a estar hablando de qué cosas voy a evaluar para entender el cumplimiento probable que tenga esta obligación. Ahí vemos que tenemos unos ítems intermedios que los iremos avanzando. Y finalmente, lo que yo llamo los signals, ¿no? Que es bueno, a ver qué vuelo en el mercado que pueda estar reforzando, ¿no? Todo esto que yo analicé. Por supuesto, al final, unas conclusiones y un perfil de opción para cada tipo de tenedor, según sea más o menos conservador. ¿Qué te parece? Dale, me parece una muy buena idea. Bueno, vamos a arrancar entonces con la transacción. Lo primero que hay que mencionar es esto que decíamos, ¿no? La resolución BCRA de 7466
no permite a las compañías que tengan vencimientos de deudas, que en realidad son vencimientos de deudas mayores a el millón de dólares mensuales, tiene una pequeña restricción ahí, acá no está todo el texto de la resolución y además hay resoluciones complementarias, pero en su presentación a los inversores, Cresud va con este slide que igual sintetiza bastante bien el problema. Que en efectiva dice que las compañías 45 días antes de los vencimientos de capital tienen que plantear una reestructuración, refinanciación, reperfilamiento, voy a decir refinanciación y después en todo caso hablamos de la terminología, tienen que presentar un plan de refinanciación a sus tenedores con una duración promedio de 2 años. Si eso es así, les va a dejar acceder al dólar oficial el 40% del capital que vence. Con eso, en perspectiva, las empresas tienen que idear el plan que mejor les parezca para poder acceder a este beneficio. Ahora, algunos se podrán preguntar, pero no estamos hablando que la ONX 23 vence en febrero del 23. Bueno, no lo dijimos, pero si acá hay un tenedor de esa obligación, lo sabrá. Sí, pero las empresas, no solo Cresud, sino muchas empresas, están accediendo o están intentando pedirle al BCRA que las autorice con anterioridad a los plazos que indica la disposición, porque tienen miedo que en el 2023 el acceso sea mucho más restringido. Y esto es un importante guiño que lo tenemos que tener en cuenta durante toda la evaluación. En virtud de que se está accediendo con anterioridad, les permiten acceder no al 40%, sino al 30% de los dólares que vencen. Le hacen una pequeña quita, digamos, por estar yendo antes. Acá hay algo que tenemos que tener en cuenta antes de seguir adelante y hablar en concreto del canje. Lo primero que tenemos que observar es que la empresa no parece ser una empresa insolvente. En principio ya lo vamos a estar, obviamente, analizando en virtud de algunos ratios, los balances y otras formas que tenemos de ir cotejándolo. Pero el argumento es que no tiene acceso a los dólares, no que es insolvente. Eso es un punto. Un problema eso. Obviamente que es un problema macro, que después lo vamos a hablar, el riesgo sistémico, pero también yo como tenedor de una ON que pertenece a una empresa que no me está diciendo no tengo guita, me fue mal, me está diciendo, hermano, no te puedo pagar porque no me dan los dólares. ¿Está bien? Eso ya es un punto que uno tiene algún guiño o hace sentir más gentil la propuesta de refinanciación. Bueno, entonces vamos en concreto a abordar de qué se trata el canje. Bueno, ahí lo estamos diciendo, ¿no? La ON que se vence en el 23, en febrero del 23, tiene un pago de cupón ahora en agosto. Obviamente el pago de cupón, vuelvo a decirlo, es del 6,5, que es la tasa que tiene impuesta esta obligación. Y bueno, van a presentar dos escenarios claves por los cuales se irán decidiendo los diferentes inversores que ingresen acá. La opción 1 es, por cada nominal que yo entrego, el 30% me lo va a dar en efectivo. ¿Cómo me lo dan en efectivo? Porque justamente van a estar accediendo al MULC. ¿Cómo está calculado esto? Bueno, que si todos van a la opción A, como mínimo el 30% va a poder tener en dólares. Vamos a hablar de nominales, 1000 nominales, de 1000 dólares que entregue en ON, 300, bueno, 30%, 300 me los van a poder dar en dólares. Pero esto es lo mínimo que puede pasar. ¿Qué quiere decir? Que si mucha más gente acepta la otra opción, que la vamos a ver, que es la opción B, la capacidad de financiarse sigue siendo la misma en cuanto a la cantidad de dólares que puede acceder al mercado, pero los tiene que distribuir entonces entre menos gente que fue a la opción A. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme se vaya dirimiendo si van a la opción A o la opción B, los que vayan a la opción A por ahí logran tener más dólares por cada nominal que entregue. Después lo vamos a ver en los escenarios que plantea con mucho criterio la propia gente de la empresa. ¿Hasta ahí se entendió eso, Gusti? Porque es medio raro. Para mí es muy claro. Que sepan que porque esto es un fenómeno. En el caso de que salga todo bien, o sea, sabemos que de piso tenemos un mínimo de 300 dólares. Ahí está. O sea, Lo peor que me puede pasar al bolsillo. Sí. El resto, sí, bueno, vamos a cruzar los dedos a ver qué pasa. Así es, mi hermano, exactamente. Bueno, entonces vamos a la opción B. La opción B lo que plantea, ahí vemos que lo primero que vemos es un 1030, decimos de dónde sale. Bueno, nos están dando un 3% de tenencia extra por la posibilidad de ir a la opción B. Ni tengo que decir que la empresa espera que todo el mundo vaya a la opción B, ¿no? Digamos, porque a eso les permite rolear la deuda mucho mejor, etcétera. Por eso el atractivo extra para los que siguen teniendo la decisión de exponerse al riesgo Cresud. Entonces, la opción B, nueva emisión, todo por cada 1000 nominales que yo entrego, me dan 1030. No hay mucho más para decir hasta acá respecto a las dos opciones.
Un pequeño datito importante es el domicilio de pago, que se pagan, es ley argentina, pero se paga en Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tengan una comitente en el exterior pueden suscribir mediante esa comitente y el pago de la ON se va a hacer fuera del país. En caso de no ser así, se va a pagar con dólar MEP en el broker local, no con dólar cable, con dólar MEP. Los cupones, me refiero, por supuesto, bueno, y eventualmente la amortización. Bueno, esto se hizo el 15 de junio y hasta el 28 tenemos la posibilidad de entrar. Es decir, estamos viendo sobre la hora, así que todos los interesados esperamos que lo vean rápido. Volvemos a decir, después esto va a cotizar en el secundario y este webcast que estamos haciendo sigue siendo igual de válido para entender si es una buena opción, así que tampoco hay que salir corriendo. Bueno, los datos duros de lo que siempre se ve en el prospecto de cualquier emisión, ¿no? ¿Qué tipo de amortización usa? Que es bullet. Eso significa que hay pagos, en este caso semestrales, y la amortización, que es el pago de capital, es final al vencimiento. Es una deuda sin garantía, esto no se asusten, todas las deudas, esto se llama senior unsecured, y en general todas las emisiones, excepto por ejemplo lo que son los CDO, que son deudas colaterales, que tienen por detrás también una garantía al resguardo físico, bueno, no necesariamente físico, pero sí de contraprestación de otra tenencia. Es decir, che, no te puedo pagar, pero entonces esto es tuyo. Bueno, esto acá no sucede, este tipo de deudas nunca se hacen así, y siempre uno está apostando a que el emisor, digamos, cumpla con su obligación. Esto, vuelvo a decir, no es nada raro, es siempre así. Solamente que lo quiero aclarar para que no se asusten con eso de cómo, senior sin garantía, ya me están diciendo que van a defaultear, ¿viste? Como que quedás medio raro ahí. Bueno, no se trata de eso, sino de que eventualmente si sucediera un default, bueno, no hay una contraprestación, no es que te entregan como cuando hay unos Bucket Mortgage Securities, bueno, en realidad es Mortgage Bucket Security MBS, que por ejemplo, si no cumplen, te dan una propiedad. Bueno, este tipo de obligaciones no salen con esos requisitos. Claro, no tiene una garantía, digamos, privilegiada. No hay garantía, no señor. Esto es sencillamente la buena disposición y voluntad del emisor de pagar. ¿Qué es lo que nos pasa con todas las deudas que tenemos, ¿no? Nosotros, en general, todo el mercado bursátil se maneja sin garantía, así que estamos acostumbrados. Una cosa que también quiero hacer notar es que nosotros vimos, a ver si me parece que en otra PPT, lo quiero ver acá. No, después lo vamos a ver. Bueno, fíjense que la cantidad de dólares. ¿Se ve mi mouse cuando lo muevo? Se ve. Ah, bueno, fíjense que la cantidad a emitir es 82 millones, bueno, con algunas monedas. Primero que se va a emitir esto siempre que toda la gente vaya a la opción B, que es la que entrega nominal por nominal, ¿está bien? O sea que se puede emitir menos, obviamente, porque muchas de otras personas elegirán el pago también mediante efectivo. Eso es lo primero que quiero mencionar y ya me voy a otro slide. Lo segundo, bueno, lo tengo en algún slide. A mí me llamó la atención, y hasta que no entendí bien la mecánica del canje, ¿por qué si la emisión 2023, la que vence ahora, es de 113 millones, y esto es canje nominal por nominal, ¿por qué el máximo a emitir puede ser 80 y pico? Y por ahí vos, que sos más rápido que yo, ya te habrás dado cuenta que porque parte de esa obligación sí o sí va a ser por efectivo. Pero bueno, eso también es algo que a mí me llamó la atención al verlo, y lo quiero aclarar por si a alguno también le llamó la atención, por qué no son iguales, porque en algún momento aparece el saldo de la ON23, y a mí por ahí le pasa como a algún otro observador de la presentación le puede llamar la atención. Lógicamente la diferencia entre lo que se emitió de la ON viejo y la nueva es que va a haber un pago en efectivo, sencillamente decir eso. Acá tenemos los escenarios que pueden darse acorde a las diferentes proporciones que vayan a la opción A o a la opción B. Bueno, un 80% de la opción A ya permitiría un financiamiento del 37.5 por cada ON entregada en la opción A. O sea, ya de eso, en este caso está hecho por 100, ¿no? De esos $100 que entregaríamos, bueno, no me van a dar 30. Yo entregaría los nominales equivalentes a 100, que de hecho son 100, porque esta ON se emite en 1, ¿está bien? O sea, por eso me adelanto a decir algo. ¿Hay alguna cantidad mínima? 1, que es lo que está emitida esta ON. Otras ON se emiten a 100, bueno, eso depende de la plancha. De a 1000. De a 1000, a 100. En este caso, para hacer el ejemplo, eligieron poner 100, pero en realidad siempre podríamos estar hablando del marginal 1 y estaría bien. Bueno, la opción A, que yo la veo bastante poco probable, es que se vayan 80% de la opción 1, lo cual permitiría que haya mayor capacidad de financiamiento en efectivo para los que vayan a esa opción. Ya vemos 37. Bueno, a medida que vamos aumentando y bajando en el escenario, vemos que cada vez
hay más posibilidades de financiar a los que quieren tener efectivo, llegando incluso a la tercera opción, que es donde directamente te dan todo el efectivo. Vos entregás los $1000 en ONs, te van a dar los $1000. Y esto es interesante. La opción 4, que yo no la veo nada improbable tampoco, que el 80% se vaya a las ON, porque para mí esta ON, no quiero spoilear, pero me parece atractiva. Ya lo estás haciendo. Implica esto, sí, ya lo estoy haciendo. Implica lo siguiente, que si el 80% va a la opción B, como sí o sí la intención es acceder al mercado por esa cantidad de dólares que ya se asumió que iban a acceder, lamentablemente no te van a poder dar todas las emisiones equivalentes del nuevo ON. Te vas a tener que comer efectivo sí o sí. ¿Se entiende eso, Gusti? Es raro este escenario y por eso lo quiero mencionar. Es claro, pero viste, medio improbable, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? 80% parece mucho, pero, o tal vez ahí estoy cometiendo un sesgo de yo como inversor y tenedor, y en este contexto del país, no quiero estar expuesto líquido en nada. O sea, líquido me refiero a monedas que son devaluatorias per se, con una inflación galopante ya del dólar, ni que decirlo del peso. Entonces, para mí tener dólares en la mano hoy no sé qué hacer. Sinceramente, Gusti, no, te lo digo en serio, porque buenísima las TIR que tienen los soberanos, buenísima, pero bancatela, bancatela. Además que personalmente ya estoy dispuesto ahí también una partecita. Entonces, la verdad que a mí, que me den todas las ON que pueda una empresa como Cresud, yo encantado. Así que yo no vería bien que pase esto. A mí me gustaría que me den una ON por una ON. ON por ON, está bien. ON por 1 a 1. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar ahora del retorno. Mínimamente tenemos que evaluar esta promesa de pago, de qué se trata. Bueno, acá no me quiero poner muy técnico. A mí me gusta mucho el cálculo financiero. De hecho, acá hablábamos con Gus, que es una de las materias que recientemente hice y me gustó mucho. Entonces, y me fue muy bien, gracias, no lo quería decir yo, pero qué bueno que me entendiste el pie. Saludo a mi profe Mónica, saludo, que seguro te iba a pasar. Bueno, cuando uno habla de flujos de dinero, tiene que siempre estar hablando de valor actual y valor final. No me quiero meter en eso, que es muy interesante, sobre todo cuando una obligación ya sale del mundo nominal y de emisión primaria y se va al mundo secundario, porque ahí entramos en el juego de precio, paridades y TIR. En este caso, el primer abordaje que propongo es sencillamente decir, yo tengo un nominal de una que va a capitalizar a una tasa y tengo un nominal de otra que va a capitalizar a otra tasa. Esa comparación, que es tan bestialmente simple, es lo primero que uno tiene que hacer. Sobre todo, porque como lo pongo ahí, estamos hablando de una ON que en una me pagan 8 y en una me pagan 6.5. Del mismo emisor, que uno podría entender que no tengo por qué exigirle más tasa a un flujo que al otro, porque es el mismo emisor y tiene la misma calificación de riesgo. No puedo, como siempre soy bicho de laboratorio y cientificista, no puedo dejar de decir que esto, en el mundo real, cuando las cosas están cotizando en el secundario, siempre vamos a asumir que si un flujo tiene una tasa mayor a la cual se descuenta ese flujo, es decir, para obtener el precio al cual cotiza en el valor secundario se le está exigiendo más tasa, estaríamos asumiendo que tiene mayor riesgo. Pero en este caso particular, que estamos sencillamente evaluando la tasa dispuesta por el emisor, que no está contemplando en principio riesgo, sino también está intentando ser más atractiva la ON, a mí no tiene por qué molestarme que sea unos puntos arriba, unos 1500 puntos básicos por arriba, una ON respecto de la otra, porque en realidad implica el mismo riesgo. Y lo que está tratando el emisor es sencillamente de lograr un rollover más grande. O sea, me gusta que sea un 8 en vez de un 6.5, por supuesto, me viene bien por todo esto que expliqué. ¿Vamos bien hasta ahí, Gus? Vamos perfecto, muy claro todo. Alegro, sigo entonces. Dale, bueno, obviamente que lo segundo va a ser, bueno, buenísimo, yo entro al canje y ahora sale a cotizar mi ON. ¿Me puede importar sí o no? Me puede importar si soy un tenedor especulativo, que eventualmente se ve una diferencia entre lo que yo lo pagué, que en este caso no estar pagando el nominal, ¿no? 1 por cada nominal. Pero ese valor en el mercado secundario puede modificarse, puede cotizar sobre la par. Si estoy diciendo, che, qué buena que es esta ON, incluso si me da menos, me gusta, o lo contrario, decir, no, pero no, sabes que tengo miedo, así que el mercado ponderarla como un poquito más riesgoso que ese 8 y entonces ya exigirle una TIR, un retorno un poquito más grande, lo que haría que cotice menos en el mercado secundario. Entonces son cositas que uno siempre evalúa también a la hora de tener una tenencia.
sobre todo si podemos llegar a tener la intención de materializar una ganancia intermedia. Si voy a finish, como es en renta fija, como son algunos tenedores de renta fija, esto no tiene por qué importar. Pero bueno, lo tengo que poner en consideración porque son parte de las cosas que uno evalúa. Bueno, ¿cómo está el mercado secundario hoy, la ON? Importante ver esto, ¿no? Esta es una ON que ha ido en crecimiento, ha tenido máximos, ha estado sobre la par, y hoy actualmente, esto es del día viernes, está prácticamente sobre la par. Como está prácticamente sobre la par, está un poquito más abajo, obviamente significa que tiene una TIR un poquito mayor. Y que la cotización también es más de 1. Perdón, y que la cotización debería uno entender nominalmente que menos de 1, pero esto tiene cupón corrido, siempre acuérdense eso, ¿no? Si estuvieran justo en fecha de pago de cupón, nunca podría ser que un flujo de renta fija amortizable tenga menos paridad y la cotización sea más de 1. Eso sería imposible, pero como tiene cupón corrido, esto puede suceder en el lapso intermedio entre pagos de cupones. Pero bueno, en definitiva lo que estoy viendo es que es una ON que ha gozado de buen refugio en el mercado secundario, es un buen indicio. También, sí. Y la liquidez, ¿no? Es una ON que era bastante líquida. Bueno, ese es un muy buen punto, que lo quería atacar, gracias por hacérmelo acordar porque me lo iba a olvidar. Es una ON que permite especulación. Ojo, tiene días que transacciona 40.000 nominales, que es lo mismo que decir $40.000. O sea, si sos un tenedor grande, bueno, por ahí no vas a poder salir el día que vos quieras. Pero un tenedor sí, con una... Pero aún, sí, no, así como te digo, esto tiene días de 200, 500. Entonces, es bastante líquida. No voy a decir que lo mismo que una del 30. ¿Está bien? O sea, permite especular, permite, por ahí no para hacer un trade muy específico, sino cada tanto ir mirándola y donde viste que te conviene el precio, bueno, dejas una orden y ves si no se cumple el día, la pones otro día. Permite eso, no es de esas ON que son ridículas, que te suben, vos lo habrás visto en algunos activos muy poco líquidos, que por ahí tenés salto del 50%, 30% del precio meramente porque a un loco se le ocurrió salir otra vez. No tiene ese tipo de volatilidad. Es tradeable, vamos a llamarlo. Ahí está. Bueno, entonces yo estoy mirando que esto sucedió el viernes con la rentabilidad, bueno, la TIR exigida, la paridad y el precio de la ON. Entonces, ¿cómo puedo traspolar esto que estoy mirando a una probable cotización de la ON nueva al momento de cotizar? Bueno, esto ya lo dije. Bueno, puedo tener este siguiente abordaje. Yo puedo decir, la TIR actual, es decir, ese 9 y pico que vimos, puede estar conteniendo las expectativas de la nueva emisión y ya no responder a los fundamentos propios de la vieja emisión. Es decir, que hay buenos argumentos o buenas probabilidades que yo cuando vea cotizando mi obligación negociable en el mercado secundario una vez que ya tengo la 28, cotice más o menos a la misma tasa. Es totalmente plausible. Es verdad también, haciendo un asterisco, que a veces pasa que las ON que están por canjearse muchas veces tienen una pequeña huida de capital, puede pasar, porque hay especuladores que dicen no me quiero comer los dimes y diretes del canje, prefiero ver cómo cotiza en secundario. Bueno, si perdí un poco, y si gano un poco, bueno, buenísimo, entro con más liquidez, o en realidad entro con más liquidez, pero está más barato el activo. Entonces, no solamente puedo estar viendo que este 98 de paridad, este poquito más de TIR que se está exigiendo a la ON vieja, puede estar respondiendo a lo que se espera de la nueva ON, sino que también podría ser que esté penalizada un poco por aquellos que quieren ver de afuera el canje. Lo importante es que no hubo un cambio sustancial, vino comportándose igual que como venía comportándose. Es un buen guiño ese, porque lo primero que vemos es que al menos expectativas, digamos, demasiado negativas sobre el canje no hay, porque se hubieran visto amalgamadas con el precio. Y otra cosa importante, voy a tomar un poquito de té, perdón. Dale, tranquilo. Ya me estoy quedando afónico, Gusti, estamos en un problema, falta un ratito. Que falta todavía, no pasa nada. Lo mejor está por venir, así que todavía no se vayan. Así es, lo mejor está por venir. Bueno, y también una cosa importante, que esto es una apreciación personal, no me extrañaría ver esta ON sobre la par, porque la expectativa de que estas restricciones que vimos al mercado, al acceso del mercado del dólar mayorista en el 2026, mínimamente son más inciertas que en 2023. En 2023 casi seguro va a haber más restricciones, sobre todo antes de que se lleguen las elecciones.
y no se olviden que esta ON vence en febrero. Seguiríamos bajo el mismo signo político. Esto me parece algo importante a tener en cuenta, porque una ON que vence en el 26, ya con el nuevo signo político, jamás me van a escuchar hablar de política. Soy totalmente apolítico, soy un observador del universo, un pensanauta. Pero sí, eso no me quita la posibilidad de otorgarle determinadas características a una u otra facción. Y tampoco me quita la posibilidad de entender que es muy probable que no sea un gobierno afín a la fracción actual la que gobierne en los próximos 4 años. Haciendo eso entender que el acceso al mercado de capitales con un gobierno más proclive liberal debería estar más liberado. Todo esto es recontra especulación, porque ya vimos lo que pasó la vez pasada con el señor Macri, que de liberal tuvo poco. Está bien, pero es un razonamiento que me permito tener para apoyar que puedo llegar a ver una buena recepción en el secundario de esta web. Bueno, algunas preguntas que salen de la transacción en general. Esto que vimos es todo parte de la transacción, ¿no? Porque el detalle y después si me parece buena la tasa y qué puedo esperar cuando cotice. Bueno, algunas cositas que yo estuve escudriñando en la presentación que dio el CEO de la compañía, que me parece bueno también repasar. Las primeras dos ya la dije, no hay mínimo y qué significa se paga en Caja de Valores Nueva York. Después tenemos una pregunta que me parece piola, que hizo justamente uno de los atendís de la call que mantuvieron hace unos días, que es qué pasa con los que se queden con la ON vieja, digamos. La ON vieja va a seguir cotizando y no hay cláusulas colectivas, no hay CACs que puedan hacer que de manera forzosa tengan que canjearse esas tenencias, van a seguir cotizando. Del mismo modo, ¿qué pasa si esta ON termina no pagando en el 26? En el 23, perdón. Bueno, tampoco hay cláusulas de cross default, así que el tratamiento de la ON 23 está separada de la ON 28. Eso también me parece un buen punto. Bueno, uno de los inversores también preguntó sobre esta otra N nominada en dólares, que también tiene Cresud, que es la CSJID, y ahí hay un tratamiento particular porque como es una ON que ya fue refinanciada, en principio no debería haber restricciones para acceder al pool. Se podría pagar con total acceso al mercado de cambio. Eso también es bueno. Gran detalle positivo, bien. Gran detalle positivo y que no es fácil encontrar en la descripción de la circular del BRCA, porque tiene otras circulares complementarias. Entonces, si vos te vas solamente hasta que vimos las 7000 no sé cuánto, no lo dice. Pero bueno, estuve ahí navegando, ¿viste? Estuve apretando links de una obligación, de una circular a la otra, y más o menos logré tener un panorama más profundo. Bueno, y los intereses, algo que lo digo más que nada para que no les sorprendan, como el canje se hace hasta el 28 de julio, no es exactamente el día que se pagarían los intereses, obviamente el cupón no va a ser igual al cupón que venían teniendo. Va a ser un cupón que represente la tasa de los días desde que se pagó el último cupón hasta el 28 de julio. Va a ser un poco menos, ¿también? Obviamente a la tasa vigente, a la 6.5. Es decir, de la 6.5, una tasa equivalente ya no al completo periodo, sino al periodo que hay desde el último pago hasta el 28 de julio. Algunos aspectos misceláneos también para completar la mirada de la transacción. ¿Cómo va, Agustín? Va excelente. Bueno, yo cualquier cosa te freno, Luqui. Dale. Bueno, entonces vamos a abordar, como teníamos ahí en nuestro framework. Ahora, esta por ahí es la parte más de análisis fundamental, esa cosa que me apasiona. Tanto macro y micro son por ahí los mundos que mejor me manejo, lo que más me gusta. Y bueno, en este caso vamos a bajar principalmente a la micro, pero no podemos dejar de poner un poco de macro, ¿no? Bueno, ¿de qué dependerá el cumplimiento? Bueno, vamos a avanzar. Primero, obviamente, un poquito de análisis de la empresa. Bueno, es una empresa súper conocida, es súper punta de gama en todo lo que es el mercado agropecuario, principalmente en dos facciones, una que es el farming y otra que es el real estate agropecuario, en las cuales se manejan con muy buena rentabilidad en la venta de campos, lo acceden a un valor libro, un valor CAPEX, digamos, muy bajo, y los venden muy bien. Esto me adelanté una PPT, pero como ya que estoy lo digo. Esto lo saben hacer muy bien porque tienen una estrategia en la cual, como son una compañía con un balance súper sólido
con mucho poderío. Si bien no son líquidos, no generan buenos flujos, ya lo vamos a ver, pero eso es un detalle que tiene que ver con el negocio. Tiene un balance muy bueno igual, muy seguro, muy sólido. Eso tiene la posibilidad, mediante maniobras contables, económicas, financieras, de acceder a grandes compras de territorio que después venden al por menor y con financiación. Entonces lo venden al doble o el triple del precio. La verdad, una gestión muy reconocible que hacen en su parte de real estate. Respecto también a la diversificación, que lo dicen ahí, bueno, tienen más de 8.000 hectáreas distribuidas entre Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, principalmente en Argentina, y mediante una subsidiaria, Brasil Agro, del cual tiene el 39.4%, manejan todo lo que es el negocio de real estate y farming en Latinoamérica, que no es Argentina. Bueno, después, como muchos sabrán, hay una fuerte relación entre Cresud e IRSA. IRSA está controlada, es decir, Cresud es la controlante de IRSA, que tiene un negocio de real estate urbano, un negocio muy afectado por todo lo que pasó en 2020 con el tema, con la pandemia, por supuesto, dado que principalmente tienen tenencias en oficinas y shoppings. Ese es su negocio, un negocio súper rentable, que se vio muy afectado. Pero bueno, en 2021 ya presentó un repunte importante y tiene en principio buenas expectativas para 2022. Bueno, lo último para destacar acá es que tiene un excelente track record en el mercado de capitales. Es una empresa que se supo financiar con mucha cintura y de manera muy reconocible desde que nació, hace unos 60 años. Bueno, algunas cositas. Muy bien calificada, Cresud. Muy bien calificada, ¿no? Siempre cumplió y honró sus obligaciones, ¿no? Bueno, ya que lo decís, tiene un track record impoluto, es decir, jamás defaultó una deuda. Yo, a veces me pasa que el famoso, ¿viste el elevator pitch? Que eso es muy famoso, no en finanzas, sino en estudios corporativos varios o en el mundo empresarial de Estados Unidos. Existía algo que tenía que ver con el marketing personal, cómo manejar esa relación de trabajo, que se llamaba elevator pitch. Esto es edificios, acuérdense cómo trabajaba antes, ¿no? Yo estaba en el piso 2, el jefe estaba en el penthouse del rascacielos, en el 123. Bueno, pero yo, ¿dónde lo veo a ese tipo? Bueno, en su oficina no me va a invitar, en el elevador. ¿Y a qué se llama elevator pitch? A esas palabras justas que tenés que decir para retratar por qué el tipo te tiene que ascender. De ese mismo modo, el elevator pitch, para el que esté viendo esto, es, mira, una empresa que nunca defaulteó, un cupón muy difícil de superar. ¿Qué más te tengo que decir? Bueno, te digo mucho más, porque somos profesionales, pero ese sería el elevator pitch, ¿no? Principalmente uno de los condimentos, sin duda, que sería que nunca defaultó una deuda, indudablemente. Bueno, volviendo a las cuestiones de la empresa, algunas cositas que podemos ver en el contexto económico que se está moviendo, ¿no? Los precios de los commodities, acá Agustín, vos especialista, así que aportar lo que quieras. Principalmente en la parte de farming se dedican a la soja y al maíz, que como vemos está a precios cercanos al récord. Los motivos, vuelvo a decirlo, ¿no? Cobijo inflacionario y la guerra de Rusia y Ucrania. Del mismo modo, también es interesante ver cómo se maneja el ratio de consumo y stock, que más o menos se mantiene estable. Esto, que parece no tener ninguna relevancia, lo traigo a colación porque que sea estable significa que más o menos siempre hay la cantidad de existencias que se consumen. Y esto, por teoría de oferta y demanda, hace que los precios sean competitivos. Si viéramos que ese ratio se va empeorando cada vez, la cantidad de existencia de stock versus el consumo, bueno, eventualmente puede ser un problema. Así que por eso está adjuntado acá, para entender que hay una oferta y demanda estable, bastante inelástica, vamos a decir. Bueno, ¿en qué momento está, más allá de esto que estamos hablando, de términos generales de a lo que se dedica la empresa? Está en el momento super récord. Acá vemos arriba que tiene super récord de superficie sembrada y también tiene super récord de producción en toneladas de grano, como decía, principalmente maíz y soja. Bueno, no tengo mucho acá para agregar, los gráficos contundentes, como se ve, Brasil y Argentina siempre punta de lanza, pero está en un momento, digamos, de muy buenas perspectivas, ya sembrada
lo que va a ser la cosecha gruesa 2023, ¿no? Se siembra en verano, más o menos en noviembre. Acá, Agustín, por supuesto, vos con tu conocimiento del agro lo que quieras agregar. Sí, de hecho, te pregunto a vos, te uso un poquito precisamente para ver tu perspectiva respecto al precio del grano. Vos mirás mucho el futuro, los futuros, los contratos tanto en Chicago como acá, así que no sé vos qué pensás. Yo personalmente veo todavía que hay precios buenos para rato. Sí, me parece que podemos tener algún que otro rebotín más, pero el ciclo de commodity yo ya lo noto bastante agotado. Pero aún así, en momentos con granos bajos, nunca ha tenido tampoco problema de pago la ON, así que eso no debería ser un inconveniente. Pero bueno, Seguro, la verdad que el super ciclo de sí. commodities yo creo que ya se acabó. Sí, yo veo lo mismo, pero no veo, es verdad, Agustín, yo tampoco veo nuevos máximos, digamos, de alguna manera la macro mundial empieza a digerir casi un problema de Rusia-Ucrania endémico. Cuando algo es endémico pierde, digamos, su urgencia, pierde capacidad de vida punzante y se vuelve como algo del sistema. Entonces yo creo que eso también está mitigando bastante el precio que por supuesto, por una cuestión de mirada de emergencia subieron al punto que subieron. El tema de ser cobijo inflacionario también podría ser un argumento, pero me parece que todo eso ya llegó a los máximos niveles de precio que pueda haber. Lo que no veo, Gusti, o sea, coincidiendo con vos, pero lo que no veo es un desmadro de los precios. Un poco me quiero quedar con eso. No veo un desmadre, al menos no en 2023. Sí una corrección, seguramente. Personalmente, no una merma demasiado importante. O al menos no como para poner en peligro este negocio, que como decimos, tiene más diversificación porque se dedica a otras cuestiones relacionadas a la hacienda, caña de azúcar y bueno, por supuesto la parte de real estate. No, la verdad que tienen de todo, por suerte. Y aparte, muchos de los campos tampoco los explotan ellos, sino que los arriendan, ¿no? Bueno, aunque ellos también tienen... el arrendamiento, el precio va de la mano de la soja. Mira, eso es una muy buena pregunta, porque en realidad ellos siempre ponen, de hecho está acá en la PPT, tienen campos propios, tienen alquiladas y en concesión, pero a lo que se refiere es en el modo en el cual ese activo pasa a ser forma de su contabilidad. Unos son compras directas y otras son alquiles, son alquiladas y otras son concesiones, pero no se refiere que alquila sus campos, se refiere que alquila campos para no exponer toda su negocio a ser propietario de los campos. Lo mismo las concesiones. De repente le hacen concesiones de un campo en el cual habrá un arreglo por productividad, así que eso es un poco a lo que se refiere esas tres patas con las cuales manejan su propiedad. Bueno, acá teníamos un poco nosotros de la otra parte agropecuaria, ¿no? Que son la caña de azúcar, la ganadería. Por supuesto que cuando vayamos a ver qué representa esto en términos de ganancia, casi todo es a la agroindustria, ¿no? Ya sea con el real estate agropecuario como con el farming. Ya lo que tenemos acá son las reservas, ¿no? Y vos decís, che, pero tenés 8.900 hectáreas y de reservas 48. Las reservas, como ustedes saben, no se pueden tocar. ¿Por qué pasa esto? No es que es una mala decisión de la empresa que dice, che, estás comprando cosas que no son productivizables, sino que por el nivel de extensión de campos que consiguen y que compran, que adquieren, viene como efecto colateral que haya en el medio reservas, que no pueden, digamos, comprar el terreno sin reservas, por eso tienen tantas reservas. Y esto tiene un efecto también a favor impositivo que genera créditos en carbono. El argumento tras de esto, ¿cuál es? Si yo estoy cuidando el medio ambiente porque tengo una reserva que todo el tiempo está reciclando el aire con la fotosíntesis, etcétera, estoy de alguna manera dándome crédito para yo emitir dióxido de carbono en algún momento. O sea, ese crédito yo lo podría usar para cualquier industria que tenga un coto en las emisiones de dióxido de carbono y yo podré hacerlo igual porque estoy ganando créditos con la parte de las reservas. No sé además si no es transaccionable, si esos créditos no los puedes vender. Bueno, ya me estoy metiendo en algo que es muy particular. De hecho, me costó encontrar información, pero me parece que aunque sea hasta ahí, el comentario aplica y se entiende para entender cómo funciona un poco esto de las reservas y por qué las tienen. Porque yo lo primero que pensé es, ¿para qué tienes reservas, hermano? Bueno, la explicación es esta. Claro, no es menor, pequeño... No es menor porque es el 48%. Problema si las reservas son bajas, ¿no? Pero la verdad que es una empresa monstruosa que está más que bien cubierta.
y bueno, tiene negocios en los principales países de Argentina, ¿no? Digo, de Sudamérica, Brasil y Sí, Argentina. señor. Ganadería, agricultura, dólares no falta, por donde se lo mire, es más que interesante. No puedo estar más de acuerdo, Agustín. Un poquito toda esta presentación se trata de eso, ¿no? De dar cuenta de esto que un poco uno lo intuye, pero bueno, ¿por qué no tomarse el trabajo de ir a detalle, que a muchos le puede resultar interesante? Bueno, acá también viene un poquito hablando del negocio, sencillamente pararnos en la parte de la derecha donde vemos cómo se están impulsando los precios de la tierra, que como tiene un negocio importante de real estate, donde como dije los compra baratos y los vende caros, y además espera que se coticen muy bien, tiene una política muy activa en real estate agropecuario y no por activa, intempestiva. O sea, saben esperar a que los precios estén caros para vender. Bueno, fíjense lo que han sido, obviamente, de la mano de las buenas perspectivas agropecuarias y el buen negocio que fueron estos últimos 2 años. Obviamente los precios subieron mucho. Argentina no acompañó demasiado todavía, pero en general siempre ha acompañado los precios de Estados Unidos, así que la perspectiva de la empresa, dicho por el CEO, que también participó de la conference call, también es que suban los precios en la Argentina. Bueno, lo que decíamos, también track record de banco, de campos, venden 2.4 en promedio por año, las hectáreas. Lo único que me interesa acá que repasemos es, fíjense, la rentabilidad de los campos, ¿no? Entre 55 y 40 de TIR, de retorno le están sacando la inversión en real estate agropecuario. Solamente quedarnos con eso, el resto no nos aporta demasiado. Pagamos las ON de taquito con eso. ¿Qué te parece? Con eso las pagamos de taquito. Ni que decirlo. Sí, bueno, eso es otra cosa que también después lo vamos a ver, que en realidad el monto de amortizaciones que viene en el cronograma no es nada difícil. Bueno, después tiene 2 empresas que no las mencioné, pero que están en la PPT, a las cuales ellos le están dando bastante bola, que son FIO y Agrofy. Son 2 empresas que obviamente no son el grueso del aporte a su economía, pero que están con muy buenas perspectivas. FIO es una empresa que presta servicios agropecuarios de todo tipo y Agrofy es el marketplace, el e-commerce, por el cual se produce toda la compra y venta de insumos y servicios agropecuarios. 2 pequeñas empresas las cuales tienen buena participación y que lo que pretenden es dar cuenta de esto, que también se están modernizando y no solo se quedan en el negocio estándar, como otra perspectiva del semblante del negocio y el semblante del management. Bueno, finalmente, como contexto de negocio, ver que IRSA tuvo muy mal año. ¿Por qué fiscal 2021? Bueno, esto tiene que ver con que van del 6 al 6 ellos. Entonces, en realidad, lo fuerte de la pandemia les pegó para el fiscal year 21 porque van desde junio a junio. Lo único bueno a remarcar por esto es que la recuperación en estos últimos, esto se llama los last 12 months, ¿no? Los últimos meses, sí, considerando el tercer trimestre de Q22, que sería marzo, sería de enero a marzo, bueno, ya mostró una buena recuperación. Entonces, esta empresa, que por eso no goza del mismo prestigio de Cresur, porque ha tenido este problema en COVID y también tuvo problemas en Israel con su subsidiaria IBDC, que fue a la quiebra, por eso después también lo vamos a hablar, por qué no tiene la misma repercusión el canje de IRSA, lo vamos a comentar al final, que de Cresur, y por qué no vincularlos. Pero bueno, lo que te muestra es, ya que IRSA ha sido históricamente también una empresa que aportó un buen flujo de fondos y que no lo pudo hacer el último tiempo, es decir, que se está recuperando, ¿no? Un poco esto es la intención del management al presentarnos esta parte. Bueno, yendo un poquito a la performance, lo que podemos ver, acá vamos a ver arriba, separado por segmento, urbano y agropecuario, cómo están colaborando a nivel EBITDA, ¿no? Esto en millones, como vemos. Entonces, lo primero que observamos de nuevo, así como vimos que está el récord la superficie sembrada y el récord las toneladas exportadas, bueno, 272 millones de EBITDA. Es récord histórico, o sea, es una empresa que estamos agarrando un récord histórico por donde se la mire. De nuevo, bajando acá, y fíjense una cosa, miren IRSA, el impacto que tenía, ¿no? O cómo aportaba este EBITDA, porque lógico, IRSA tuvo inmenso el negocio de IRSA en Argentina de real estate urbano y sobre todo
orientado a las oficinas, a los shoppings, así que has sabido hacer un muy buen negocio y seguramente se vuelva a recomponer, sobre todo porque se está viendo ya, si querés, desde el punto reflexivo sociológico, que esa tendencia que vimos hacia el home office, por supuesto que llegó para quedarse, pero no es tan aguda como se esperaba en algún momento. Muchas empresas están volviendo a las oficinas. Eso es un dato interesante y que, por supuesto, colabora en pensar que IRSA se puede recuperar nuevamente a los niveles pre-pandemia. No me parece imposible a mí tampoco que se recupere esos niveles. ¿Viste que loco eso, Gusti? A mí me extrañó. Yo era de los que pensaba, bueno, yo les comentamos a la gente, soy ingeniero de informática y tengo una empresa informática hace muchos años, y yo no tengo oficina hace 6 años, que dije, ¿por qué tenemos oficina? Cerré todas las oficinas. Y siempre fui muy adepto al trabajo remoto. Y me esperaba que tal vez eso que yo vi hace unos años atrás, ahora con el COVID, todas las empresas lo mantengan, pero la verdad es que observo que no, que muchas empresas siguen pensando que el contacto físico, trabajar en el mismo espacio, bueno, evalúan que tiene su rédito, y por eso es que estamos viendo una suerte de rebote en la utilización de oficinas. Aparte, también tenemos el tema de los shopping, ¿no? Eso igual es de la subsidiaria, bueno, de la subsidiaria IRSP, pero todo lo que sea consumo también le va a afectar después al holding, ¿no? Son varios negocios. Son varios negocios. Ahí. Sí, y lo que dijiste es importante, me diste el pie. IRSA ya se fusionó con IRSP, con IRSA Propiedades. O sea, ahora la única entidad que existe es IRSA. Así que lo que decís es totalmente válido. El negocio de los shopping le pega de una a IRSA ya directamente como parte nativa y orgánica de su negocio. Ya no por ser la controlada, no. Es la misma empresa, ya está en los libros. No tenía el dato que se habían unido. Hace poquito, sí, 1 o 2 meses, una cosa así. Bueno, acá la verdad es que lo que agregan, esto es el comentario en la conference call de los earnings del tercer trimestre, sencillamente lo que dicen es que ven muy buenas perspectivas a futuro, que tanto desde el punto de vista climático, ven que lo que sucedió con la Niña también en principio aflojaría, y bueno, lo mismo respecto al conflicto bélico, todos motivos por los cuales argumentan que los precios podrían estar siendo buenos de cara al futuro. Y bueno, después también mencionan esto de la recuperación de IRSA. Las perspectivas de parte del CEO de cómo ven la empresa. Obviamente, este tipo de comunicados siempre se toma entre comillas, es la propia empresa la que lo manda, pero bueno, como dato de al menos poner de manera explícita qué es lo que ellos mismos relatan que les parece que va a suceder. Bueno, siguiendo con el análisis de la empresa, vamos a ver un poquito ya metidos nosotros en sus números. Algunas cosas que yo veo de valor repasando rápidamente sus estados contables. Como saben, en definitiva, la contabilidad de una empresa se lleva con 3 estados principales. Uno es el estado de resultados, otro es el patrimonio, a veces se llama balance, y otro es el flujo de caja. Así que vamos a repasar rápidamente eso para ya cerrar, después con unas conclusiones, el análisis de la empresa en sí. Bueno, obviamente marcado en rojo lo que me pareció importante. Ventas récord. Vamos a comparar principalmente los 12 meses del 2021 y el año móvil, esos last 12 months que estamos representando esta columna, últimos 12 meses y los 12 meses del periodo fiscal 21, para comparar 2 años, aproximadamente 2 años cercanos y parecidos. No me quiero ir para atrás en muchos casos porque estaba acá incluida la parte de la subsidiaria de IRSA, IBDC, creo que se llama en Israel. Entonces acá vamos a ver ventas que tienen que ver con Israel, lo mismo deudas, así que concentrémonos nada más que analizar los últimos 12 meses y los 12 meses correspondientes al fiscal year 21. Dejemos también el medio, que son los últimos 9 meses, porque en definitiva son lo que va corrido del año fiscal 22, pero que me parece que lo que colabora para el análisis es mejor ver los últimos 12 meses con la columna izquierda y con la tercera columna del año fiscal 21. Bueno, lo dicho, tiene ventas récord, vemos que vienen subiendo, lo mismo, vemos que aquí tiene un resultado económico negativo y que ahora el resultado ha sido positivo, como noción de las perspectivas y la proyección. Bueno, en cuanto a la rentabilidad, esto sí,
Sí, son buenos datos, por supuesto, son buenos augurios. Esto es algo que lo menciono porque van a ver, tiene una contabilidad difícil, que no es un balance fácil. Entonces, ellos también, como saben que no tienen un balance fácil, porque el tipo de negocios que ellos tienen, de tanta inversión de capital, tanto movimiento de capital, hace que tengan un nivel de cuentas, tanto de activo como de pasivo, difíciles de llevar. Entonces, a los inversores siempre le hablan de EBITDA. EBITDA básicamente como resultado operativo. Para los que no estén muy inmiscuidos en la micro o en la contabilidad, el EBITDA son los resultados antes de los intereses, las depreciaciones, las amortizaciones y los impuestos. O sea, lo meramente operativo. Dicho, perdón Lucas, que lo dice la palabra, ¿no? Cada el acrónimo representa una palabra. Sí. Así es. Sí, sí. Así que es una buena medida que en esta empresa la vamos a usar mucho porque, vuelvo a decir, no es una empresa fácil de meterse en los balances. Pero lo que sí es importante ver es esto, ¿no? Miren, si yo tengo acá anotados unos ratios, ¿no? De ventas tiene 75.965 pesos y de resultado neto tiene 23.000. O sea, un 30% de la venta la convalidan ganancias. Eso es un montón. Eso es un montón. De margen de posibilidad de lograr netear las ventas en ganancia. Así que bueno, no lo quería dejar de destacar. En cuanto a las coberturas, que son algunos ratios, ¿verdad? Por eso lo quise marcar, y hay que saberlo leerlo con cautela, sobre todo porque hay que entender las cuentas a qué refieren, qué es un interés financiero bruto, qué es un servicio de deuda. Bueno, ahora lo voy a comentar un poco. Bueno, lo primero que tengo marcado ahí como cobertura es que un EBITDA operativo, un EBITDA de un año, me cubre casi por el doble los intereses brutos que tengo que pagar financieros. Hasta ahí, buenísimo, digamos, muy buen dato. Los intereses financieros brutos son los intereses que tengo sobre cualquier colocación en efectiva que haya tomado y que tengo que devolver, ¿no? En definitiva, como pasa con cualquier obligación que uno asume. Y el EBITDA lo logra cubrir tan solo con el EBITDA, casi que lo duplica. Después, si vamos más abajo, tenemos el EBITDA contra el servicio de deuda. Y ahí, obviamente, como vemos, el resultado dice, bueno, no es malo, porque la mitad del servicio de deuda que puede ser cubierto con el EBITDA no es malo, pero uno siempre quiere ver valores arriba de 1 acá, ¿no? Donde siempre el activo, básicamente, me logre satisfacer la necesidad de pago, sobre todo que esto es todo a corto plazo. Bueno, pero atención a una cosa, el servicio de deuda está compuesto por los intereses financieros, más los dividendos, más la deuda de corto plazo. Lo primero que tengo que decir es que dividendos los puedo sacar. Los dividendos son 5.000, así que de un servicio de deuda que más o menos es 60.000, haciendo un redondeo, ya 5.000 no me van a contar. La deuda a corto plazo, que es así no la puedo sacar de este servicio de deuda, son unos 43.000. Esto está en pesos porque está toda puesta en pesos la contabilidad, porque más allá de que genere dólares Cresud, la mayoría de sus exportaciones obviamente ingresa como pesos y además por una cuestión de facilitar la contabilidad, ¿no? Y bueno, y los intereses brutos son de 15.000. Todo esto hace que tengas en definitiva alrededor de 50-60.000 millones de dólares de servicio de deuda, pero escudriñando por el balance encontré que hay una cuenta que dice que hay inversiones otras por 15.000 a favor. O sea que también es susceptible de cobra de intereses a favor, porque obviamente estas empresas no solo toman deuda, también invierten. Eso hace que este ratio del 0,5 para cubrir el servicio de deuda no sea tal. Yo lo calculé y está más cerca del 0,8. Entonces, vuelvo a decir, contra los intereses financieros brutos lo cubro casi por el doble. Y contra el servicio de deuda estoy cerca del 1. Bueno, son los resultados que me dejan tranquilos para la cobertura a corto plazo. Bueno, a mí también. La verdad que esos números que tiene, Lucas, disculpa que te interrumpa, son espectaculares. Sí, tiene muy buenos números. Espectaculares los números de Cresud. La verdad, no los estaba siguiendo hace años que no, la verdad te soy sincero que no miro estas cosas de las empresas. Y es una empresa difícil. No todas, ¿viste? Yo suelo ser medio desconfiado de estas cosas, pero la verdad que los números son espectaculares. Y lo que me llama la atención es que a pesar de la crisis que tenemos en Argentina, que se haya apreciado tanto las tierras, ¿no? Eso es algo que la verdad, pero bueno, claro, debe estar en consonancia con la suba de la materia prima. Incluso a pesar de la brecha se ve que eso ha sido un muy buen driver, ¿no?
Coincido totalmente. De hecho, por eso es que más allá de que tiene buenos precios estables y firmes en Argentina, todavía el management de Cresud está esperando que acompañen los precios de Estados Unidos y Brasil. O sea, ellos están convencidos de que le falta subir todavía el precio de las tierras, totalmente. Por lo mismo driver que decís vos. Bueno, yo me salté acá, voy a volver para acá, solamente para esto. Bueno, para todos los que tengan curiosidad, un flujo de caja es una mirada financiera de lo que hace la empresa, mientras que un resultado es una mirada económica. Esto es fundamental. Por ahí me estoy metiendo muy fino en esta micro, no me quiero exceder, pero cuando uno mira un estado de resultados, se maneja por el concepto de devengado. Es decir, esta venta, esta compra corresponde a este periodo. Ah, pero ¿cuándo se pagó? Ese es otro tema. Cuando realmente sucede la financiación y el traslado de activos y pasivos entre productores o contratantes, en fin, de cualquier tipo de participación comercial, cuando realmente se cancela, eso lo vamos a ver en el flujo de caja. Y esta es una empresa que, vale, lo tengo que decir, y no por esto estoy diciendo que me preocupa ni mucho menos, es una empresa que históricamente ha gastado financieramente, nunca se quedó con un mango. Todo el tiempo está pagando cosas, invirtiendo, en fin, cumpliendo obligaciones. Entonces, que no nos asuste cuando vamos a ver un flujo de caja como el que vamos a encontrar en Cresud, porque es su filosofía de management. Económicamente les va fenómeno. A nivel financiero, a la hora de hacer efectivo el traslado de flujo, ellos no quieren tener flujo libre de asignación, el famoso FFL que lo vemos ahí, que es históricamente negativo. Lo vemos acá, flujo de fondos libres. En algunas empresas, eso está bueno. Cosa, estos tipos andan con plata en la mano. Bueno, seguro, a ver, si me das a elegir preferiría que sea positivo, pero la estrategia de esta empresa es todo el tiempo estar invirtiendo en inversiones de capital y otro tipo de expansiones e inversiones para su negocio. Así que bueno, solamente quería hacer notar esto, digamos, para que si alguno entra alguna vez a ver el flujo de caja de la empresa, no se asuste. Es la estrategia del management de esta empresa. Bueno, finalmente, para cerrar el tema balances, solamente ver el patrimonio, donde vemos que tienen una caja de inversiones, que serían el total de patrimonio, perdón, el total de activos corrientes, que es la mitad de la deuda de corto plazo. De nuevo, es un muy buen ratio. También decir que tiene el equity, lo que es el patrimonio neto, que supera también a la deuda, y cuantiosamente. Tiene más deuda de largo plazo que de corto plazo. Otro buen, digamos, rasgo. Bueno, entre activos y el famoso asset to debt o debt to asset tiene 3 veces más activo que pasivo. Bueno, y después los ratios comunes, ¿no? El ROE, el ROA y el ROD, también mostrando sólidos ratios de eficiencia y de solidez estructural en el patrimonio. Finalmente, un pequeño ejercicio que me permití hacer, que es el siguiente. Sí, esto está interesante. Acá lo que hice, y obviamente que no lo armé yo conociendo el vencimiento de las amortizaciones de la empresa, sino que la misma empresa me lo ha presentado. Acá tenemos cómo serían el vencimiento de amortizaciones, del pago de capital, del face value, de las obligaciones que tienen concertadas. Bueno, lo que vemos es que tiene en el 2022 68, bueno, los gráficos lo sabrán leer. Ahora bien, ¿qué pasa si yo con el resultado neto que tuvo este año lo pondero a los siguientes años? ¿Qué tipo de cobertura contra la amortización tengo? Bueno, y peor aún, ¿qué pasa si además asumo una devaluación del dólar de forma tal que estos dólares me representen mucho más pesos? Que es lo que hice acá. Más en el primer año que es este, obviamente no puse nada, y después hasta me excedí y dije, che, se tiene que venir una devaluación fuerte y puse 40%, ya se devaluó 20%, más o menos acompañaría la inflación, y después entendiendo un 20% de devaluación, es un ejercicio. ¿Pero qué me da esto? Que prácticamente en todos los periodos puedo cubrir las amortizaciones con el resultado neto. Y nótese que no ajusté el resultado neto. En este factor que apliqué a la evaluación no se lo apliqué al resultado neto. O sea, es un ejercicio de laboratorio para ver lo sólido que tiene de cobertura mediante el resultado económico de la empresa para cubrir las amortizaciones que tiene. Es tan sólido que no actualizando ni por inflación ni por devaluación el monto en pesos de este mes, puedo prácticamente en todos los flujos cancelar las amortizaciones sí actualizadas por devaluación. ¿Qué te parece eso, Gus?
ninguna pavada. Espectacular, la verdad. Por donde lo mire se ve bastante interesante. Aparte, bueno, si no, tenemos también el tema de la brecha, ¿no? Que me parece que vamos a tener un segundo semestre con una brecha bastante caliente. Bastante, sí. Por ese lado. Lo que no sé, Lucas, es el tema de la cotización de esta nueva ON. ¿Cuándo sería efectiva? Porque hay mucha gente que entró al canje con IRSA y todavía no tiene la nueva IRSA, digamos. No la va a tener. Sí, no la va a tener porque la liquidación siempre se cumple tal cual está lo pactado. En este caso se liquida el 30 y el primero está cotizando, así que todo el mundo el primero puede ir a ver al mercado qué va a pasar. ¿Qué pasa con IRSA? Que se extendió el llamado a canje. Por eso no las ves, porque todavía no sucedió. Y se extendió hasta hoy, de hecho, perdón, hasta el mismo día que Cresud, hasta el 28. Entonces, sí, en este momento están teniendo el mismo deadline. Hasta el 28 uno puede suscribir. La voy a atacar al final, el tema de IRSA, porque quiero hacer un comentario sobre su oferta de canje. Pero por eso no las ves todavía, porque se extendió el plazo. Ahí está el porqué entonces. Ahí está. Bueno, algunas conclusiones de la evaluación de la empresa, muy rápido, que la fuimos comentando, pero la sumarizo acá. Buenos radios de rentabilidad, cobertura suficiente a corto, por esto que estuvimos jugando, de cuánto el EBITDA cubre el interés bruto y el servicio de deuda. Muy buena relación patrimonial entre activos y pasivos. Una cosa que no lo dijimos, pero es una obviedad, no tiene activos valuados en dólares. Esto es importante porque por más que esté todo expresado en pesos acá y que sea una empresa que lo que exporta lo recibe en pesos, tiene un montón de propiedades que perfectamente son canjeables por moneda dura. Es una transacción interna. Eso es un muy buen punto de cintura financiera que le puede permitir su estructura patrimonial. Bueno, después el ejercicio que hicimos, ¿no? Cronograma de amortizaciones económicamente fáciles de afrontar, por lo que vimos. Y una muy buena relación entre la deuda y el patrimonio. Esas serían las conclusiones a la hora de haber evaluado un poco los números duros de la empresa y su actividad. ¿Cómo lo vemos acá, Agustín? Es bastante Falta claro. poco, No creo que tenga mucho problema de entendimiento. Y bueno, igual vale oro cada minuto, Lucas, así que tranqui. Muchas hay gracias, mucha gente que está muy comprada en la SUDN esta de Cresud y que no sabe qué hacer, ¿viste? Le digo, mira, yo te soy sincero, no estoy metido en el canje, como no tengo cuenta en los brokers estos que son los que te suelen ofrecer esas cosas. Ni siquiera me llegan los mails con las propuestas. Entonces no estoy interiorizado. Le dije, aguántenme un poco, que viene el webinar de Lucas, así que supongo que no se van a querer perder ni un minuto. Y además que haremos otros, porque se viene una linda seguidilla de canje, así que bueno. Habrá muchos canjes. Sí. Bueno, vamos a avanzar ahora dentro de nuestro framework, ya nos queda poquito. Vamos a avanzar a la calificación. Bueno, ¿qué es una calificación? Es someterte como emisor y también someter un instrumento en particular a que una calificadora, dentro de su rango de calificaciones, te otorgue un rating. Es algo que acompaña siempre, o al menos las que gozan de cierto prestigio, obligaciones, siempre están acompañadas por una calificación de alguna calificadora de riesgo crediticio. Bueno, vamos a ver cómo le fue esto. Bueno, calificación. Para no ser desprolijo y leer, después lo hará el que tenga ganas, porque seguramente de alguna manera que quiera tener la presentación que tendrá. Lo importante es que la calificadora Fitch, que es asociada de Fitch, que es la más importante mundial, nos ha dado una clasificación de AA, tanto a la emisión como a Cresud. O sea, Cresud tiene como riesgo crediticio AA y la ON 28 tiene como riesgo crediticio AA. ¿Qué significa AA en términos del propio glosario de Fitch? Bueno, implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de las emisiones mejor clasificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un grado más, que es el simple A. El triple A. Ahora, lo que me están diciendo es que un doble A prácticamente es como un triple A en cuanto al riesgo de deshonrar sus obligaciones. Vuelvo al concepto del elevator pitch. Bueno, esta es otra de las cosas que yo diría un elevator pitch. Che, Cresud, terrible negocio, diversificado, posición competitiva de la hostia, nunca defaultió y tiene una excelente calificación. Si me tenés que decir en 3 palabras si tengo que quedarme o no en la ON, son esas 3. Queda corto. Para entender un poquito cómo se distribuyen estas clasificaciones, en la Argentina vemos que las AA, bueno,
pertenecen a los percentiles más bajos de calificaciones. Las más habituales son la A, después tenemos triple B y doble B. Esto está bueno verlo porque, a ver, si yo no tengo esto en miras y de repente me encuentro que todo está calificado como doble A, pierdo un poquito de sentido. Pero no es así. Doble A es una de las calificaciones menos frecuentes. Por supuesto que mucho menos frecuentes es una triple A. Sencillamente para tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona la calificación? Esto lo comento rápido nada más. Bueno, una calificadora lo que hace en términos cuantitativos es tomar algunos ratios, como acá lo vemos, que tenemos el deuda total sobre EBITDA, deuda neta total sobre EBITDA, y lo que dice es, bueno, para el que está clasificado como A, si yo quiero ser A, todos estos valores tienen que estar dentro de determinado parámetro. Acá no tengo los parámetros, tengo la mediana. La mediana, para los que no saben estadísticamente, es el valor más recurrente, no es el promedio, sino es el valor más recurrente. Entonces acá tenemos una proyección de cuánto ha sido, por ejemplo, para este ratio históricamente para los AA de 2018, cuál es el valor que más presentan las AA. Y lo puedo venir a comparar con Cresur. Y vamos a ver que en algunos ratios va a ser parecido a la mediana, en unos no. Lo importante es entender que para que me hayan clasificado como AA, se metieron en mis balances y mínimamente tiene que haber estado por arriba de determinado umbral todo lo que analicen para poder ser AA. Es un trabajo cuantitativo serio. Quiero sencillamente mencionar eso. No hace falta tampoco que nos metamos a ver cómo le fue a Cresur en cada uno de los aspectos que se evalúan. Yo lo tengo acá y en la presentación eventualmente cuando la tengan lo podrán mirar, pero explicar un poco de dónde sale este AA, ¿no? Cuantitativamente qué cosas se miran. Bueno, finalmente a modo de brief del propio informe de Fitch en su calificación, lo que nos dicen son 3 puntos que consideran a destacar en la calificación. Consistente y capacidad financiera. Bueno, a ver, lo vimos durante todo en nuestro análisis de patrimonio y de resultados. Es una empresa que le va muy bien y que fácilmente pueda sortear sus compromisos. Además de eso, valoran también la gran cintura histórica que ha tenido esta empresa, que nunca defaulteó, que siempre se ha sabido financiar muy bien y que incluso con lo sucedido con el COVID ha sabido sortear perfectamente, sobre todo lo relacionado a IRSA, los apuros económicos. De hecho, IRSA nunca tuvo un EBITDA negativo ni en 2020. Así que bueno, para no ser... Eso es muy fuerte. Obviamente que ayudó que se desprendieron obviamente de algunos activos y depende cómo y depende cómo lo tomes en la contabilidad. Bueno, lo puedes tomar como operativo o no la venta. Como sos un real estate, eso es muy interesante la contabilidad, ¿no? Porque siempre hay muchas cosas para jugar y hacer quedar bien las cosas. Por supuesto que un EBITDA positivo en términos de haber cobrado los alquileres, no sé si habrá tenido. Yo creo que mucho tiene que ver con las ventas, que hubo muchas ventas de oficina y que eso lo pueden considerar como parte del estado de resultados previo o que forma parte de la operatividad neta. Pero bueno, no deja de ser un muy buen dato. Después, lo que hemos dicho, una sólida posición competitiva, súper líder en la región, diversificado, bueno, cosas que hemos visto en los números no solo en los números, digo, sino también en la presentación del negocio. Y lo mismo ponderan ellos la diversificación, por esto que hablamos que tiene varios negocios, incluso no solo varios negocios, sino que en varios países. Estos son los puntos que destaca, en definitiva, Fitch a la hora de calificar como AA a la empresa Cresur. También, obviamente, algunos riesgos que menciona, pero fíjense lo vagos que son, ¿no? El descalce de moneda es uno de ellos, ¿no? Porque lo que dice es, bueno, vos sos una empresa que tiene deuda nominada en dólares, pero vos tenés flujo en pesos. Y obviamente podría pasar con una gran devaluación, le podría afectar. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que porque esto las calificaciones pecan un poco de rellenar algunos contenidos. Es cierto que puede pasar esto, bueno, conceptualmente es cierto, pero más allá de que tenga deuda en dólares y que gane en pesos, tiene un montón de activos valuados en dólares y puede generar perfectamente dólares nativos. De hecho, no lo está haciendo porque le parece mucho más competitivo refinanciar la deuda que salir a vender campos, por ejemplo. Así que este es un riesgo que la verdad está bien mencionarlo, no me parece demasiado teniente.
Y después, bueno, el riesgo del sector, que es un riesgo lógico, que tiene que ver con su industria del sector, que va a tener que ver siempre del lado agropecuario con los precios de los commodities y los campos, y la disponibilidad de los campos, y en el caso del negocio urbano, bueno, de la recuperación de IRSA y de un potencial rebrote COVID de nuevo. Vuelvo a decir, yo veo estos riesgos y no me suponen ninguna premura, digamos, y no les asigno ninguna gran probabilidad de impactar en el negocio. Perfecto. La verdad, Luquita, es clarísimo, ¿eh? Bueno, ojalá que los tengamos a todos ahí, porque ya estamos llegando al final, se vienen las conclusiones y bueno, dentro de todo traté de ser lo más sucinto posible, estamos ya unos buenos minutos, pero como ven, abordamos todos temas diferentes, que todos fueron nutriendo, no hemos sido redundantes, digamos. Hablamos un poquito de todo, analizamos la empresa a fondo, y bueno, las conclusiones a priori parecen bastante claras, pero se spoilea un poco. Se spoilea un poco, uno va avanzando y se spoilea. Bueno, acá sencillamente, no nos tengamos demasiado en esto, ya lo dijimos, track record impecable, historia de no default. Esto certificado, acá son todas las participaciones que tuvo el mercado de capitales, sencillamente ver que es algo de lo que hay evidencia. Esto es parte de la presentación de inversores del propio Cresú, donde es una cosa que, por supuesto, de las cuales se enorgullece. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? De que uno cuando evalúa la posibilidad de cumplimiento, ya vimos todo, ¿no? Vimos la empresa, vimos el tracking de incumplimiento, después, bueno, algún riesgo general que no tenga que ver meramente con los insights de la empresa. Un poco me lo menciona también la calificadora crediticia. Puede haber un riesgo de caída de precios, como lo decimos, coincido que se terminó el boom, pero no me imagino un retroceso del 50% de los precios o algo que haga tambalear el negocio. Desde acá no. Desde acá no, y sobre todo no 2023, 2024, veremos más adelante. Esto, un comentario aparte, yo la guerra de Rusia la veo todavía perdurable, hay una tensión geopolítica interesante que me parece que hace que Rusia no detenga, digamos, su ascenso en Ucrania, tampoco podrá para siempre porque vale una fortuna mantener una guerra, pero hay cuestiones políticas que me parece que hacen que todavía esa ocupación no haya llegado a su fin y bueno, las consecuencias, al menos en la indisponibilidad, sobre todo de trigo, si bien acá trigo somos el séptimo exportador, que no es tanto, siempre emana para el resto de los commodities. Por eso yo creo que todavía más la inflación hay asidero para pensar que no presumo un desplome en los precios. Coincido que se terminó el boom, en eso te doy la derecha. Bueno, caída en los precios de las tierras, tampoco lo veo demasiado probable, y menos tampoco de la disponibilidad, digamos, esos son, pero bueno, hay que mencionarlo porque serían los riesgos del sector que podrían vaticinar o perjudicar un poco la performance de la empresa. Después, puntualmente, la inclemencia climática, analizando la cosecha para el 23, bueno, estuve repasando un poco los análisis y se espera una buena cosecha para lo que es la gruesa de abril-mayo del 23. Así que desde lo sistémico, nada que nos asuste, Gusti. Otra que te puedo agregar, Lucas, la soja nuestra está barata contra la de Chicago. La verdad es que está muy barata. Así que ese es otro driver positivo. Bueno, genial, bueno saberlo también, nos colabora con el análisis. El riesgo sistémico, este es interesante, porque acá me meto con algo que alguna vez hemos hablado vos, Gusti, que hemos hablado con vos y que ahora lo vamos a repasar. Bueno, el sistémico, por supuesto, que tiene que ver con el acceso a los dólares. Lo que sí déjenme decir es que la probabilidad de que persistan las restricciones actuales en el 26 son menores que las del 23. Sigue siendo igual una posibilidad que inmersos en el país que estamos en el contexto pueda afectar la capacidad de pago. De cualquier modo, con el mismo criterio que a mí me gustó esta empresa y roleo todas mis tenencias a que me den todas ONs nuevas, bueno, llegado el 26 seguramente yo querré hacer lo mismo, seguiré apostando a tener exposición a una empresa que me genera una buena rentabilidad en dólares, así que ni siquiera eso es tan terrible, pero hay que mencionarlo porque es parte del riesgo. Bueno, y ahora un tema interesante para hablar, Gusti, que creo que te va a gustar, porque tiene algunas implicancias que la gente a veces se pregunta. Ya lo viste, ya lo leíste ahí, ¿no? Sí. Riesgo soberano versus corporativo. Bueno, ¿qué pasa? Calificación de Argentina. ¿Qué les parece? Miren, Moody's CA. No es que sean comparables las calificaciones soberanas con las corporativas, de hecho tampoco son las corporativas interpaís, es decir, una empresa que es B
en Argentina puede ser más o menos defaultable que una empresa B en Brasil. Bueno, buenísimo, de lo teórico. La realidad es que todas las B se parecen, todas las C se parecen. O sea, por más que estoy comparando peras con bananas, de alguna manera, acá me están diciendo que Argentina es mucho menos cumplidor mediante la calificación que esta empresa. Y uno tiene aprendido desde los libros que cuanto más grande es la entidad que emite, más soberanía tiene, menos riesgosa es. Bueno, eso en Argentina, por supuesto que no pasa. Acá tengo otro ejemplo, acá tengo evidencias, digamos, de lo que dice Moody's respecto a Argentina. ¿Qué se imaginarán que dice Moody's para ponerles un triple C? Tienen una estrategia fiscal pésima, acceden todo el tiempo al señoriaje. El señoriaje se llama a la emisión para abastecer al fisco de liquidez, en constante vinculación con fondos con financiamiento internacional. Bueno, todo lo que sabemos lo dice acá en este summary Moody's y lo mismo que dice acá S&P en este summary, así que no nos tengamos en eso, dice más o menos lo mismo. Los malos presagios por nuestra política macroeconómica tan deficitaria, que nosotros hablamos todos los días, lo ven también ellos y por eso nuestra calificación. Bueno, esa calificación se ve en el mercado secundario ¿de qué modo? Nuestro riesgo país. Como saben, el riesgo país es la prima que se pide para las emisiones sobre tasa, para las emisiones soberanas sobre la tasa libre de riesgo, que no vendría a ser otra cosa que los bonos soberanos de Estados Unidos. Hoy en día, no lo digo a día lunes, sino a día viernes, estábamos en 2.400 puntos básicos de sobretasa, lo cual, más o menos en una tasa del 1.5, del 1.75, según el último hike de la Fed, más o menos anda por ahí, se estaría pidiendo a los bonos argentinos que rindan 25 y pico. Bueno, efectivamente es lo que pasa. Fíjense las TIR que tienen, acá puse los dos primeros bonos, que son, estos son los bonos más seguros, tienen mejor flujo, digamos, de amortización. Bueno, se suelen ver como en finish o en términos de valoración de flujo. En renta fija se suelen ver como los dos bonos de alguna manera predilectos, son dos bonos largos, también fuera del peligro de ahora, porque si te pongo una L30 la cosa no es igual. Otra cosa que digo es que técnicamente se comparan canastas de bonos. Antes, antiguamente, se comparaba contra el bono de 10 años de Estados Unidos. Bueno, ahora eso cambió y se comparan canastas con canastas. Por eso puede ser que en la curva un bono esté más arriba y más abajo. Pero lo que digo es, a ver, el riesgo país es 2.400 y los bonos me están pidiendo más o menos eso. Es conciso que conforme una calificación mala, que después lo veamos en la cotización de los bonos, entre el riesgo país y los bonos, veamos que lo que se le exige a un bono para que mitigue el riesgo de ser comprado soberano es 27, 23. Entonces, por supuesto, que si yo entiendo que se le pide un bono soberano 23, estoy diciendo un bono argentino de un estado que debería tener mucho más recursos, es más riesgoso que el mío, que en definitiva una empresita dentro de este país, con lo cual de alguna manera está supeditada a lo que decida el país. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Por algunas cositas que menciono acá. Bueno, primero que la empresa tiene superávit operativo, como vimos. Vamos a comparar el superávit operativo con el déficit primario de un país. En cambio, nuestro país tiene un déficit primario negativo, es decir, que si no emitiera también tendría un déficit financiero directamente. Como tiene la maquinita, eso no va a suceder nunca, termina mayor a cero la cuenta general financiera, pero la capacidad orgánica de generar flujos, como sabemos históricamente, es negativa. Bueno, esto es una de las cosas que favorece pensar, bueno, yo tengo una empresa que genera lo suficiente para pagar sus deudas y un país que no. Del mismo modo, tengo una empresa cuyo caudal de deuda, como vimos, es bastante reducido. Hemos hecho el ejercicio que se puede pagar con un ejercicio neto de ingresos. Bueno, si comparamos eso con lo que pasa con Argentina, que tiene una deuda impagable en términos de lo que genera orgánicamente. Ni que decirlo si tiene déficit primario negativo, pero así todo, si lo ponemos en puntos del PBI, es enorme la deuda que tiene Argentina. Por otro lado, algo que no se suele poner en relevancia, pero una empresa tiene activos en cuantía y patrimonio solvente y fácilmente liquidable. Si yo soy una empresa que puedo tener liquidez en dólares, puedo tener campos liquidables en dólares. En cambio, nuestro país no tiene dólares en sus arcas, en el famoso tesoro, y además que para un país no es tan fácil liquidar su patrimonio, por cuestiones políticas y por cuestiones también que están referidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay determinados bienes que un Estado tiene que pasar determinados requisitos y procedimientos para poder venderlos. No es tan fácil privatizar algo, ¿está bien? Lo digo en términos gruesos, además del efecto político. No es fácil.
No es fácil. Bueno, por supuesto que hemos vivido la época de Menem donde se ha hecho mansalva, pero como verán no es tan recurrente porque tiene un costo político grave. Entonces tenemos un país que mucho más difícilmente honre su deuda que una empresa que esté en ese mismo país, por estas razones que veo. Por eso no asustarse cuando uno dice, ¿vas a apostar a una obligación negociable de una empresa de Argentina cuando Argentina casi no puede pagar? Y bueno, sí, por estas razones, ¿no? Me debo obligar a hacer este análisis. Otra cosa relacionada a esta es el acceso a dólares. Una empresa puede tener un flujo nativo de dólares, acorde a que tiene subsidiarias y filiales en otro país. Pongo un asterisco acá, porque ¿cómo ingresan esos dólares? Bueno, lamentablemente el BCRA puede interponerse para estas transacciones intracorporativas, pero en principio son una fuente de financiamiento. Lo que decíamos antes, también puedo tener tenencia líquida, yo puedo tener en mis arcas sencillamente dólares. Puedo también liquidar activos en moneda dura. Del lado del país, lo que decíamos, es un país sin dólares y con un, además de no poder ser tan fácil liquidar sus activos, tampoco tiene acceso a los mercados financieros. Un poquito más uno lo puede entender que lo puede llegar a tener conforme al arreglo con el FMI, pero de cualquier modo, ante la cornisa en la cual planea este país, desde luego que no va a ser nunca nada fácil. Así que bueno, esto sería un poquito el panorama de por qué podemos permitirnos considerar más sólida y más segura una inversión en renta fija corporativa y no soberana. Bien, buenísimo, Gusti. Lucas. Súper, hiper, mega claro. Te agradezco un montón. Así que bueno, muy interesante lo de Cresur, la solvencia y liquidez que tiene. Recordemos que estamos hablando de una obra en particular y no en general. Ya nos traerán otras que obviamente no son Disney como parece que es Cresur. Así que bueno, totalmente. Nos veremos pronto, Lucas. Te agradezco un montonazo que hayas venido y espero verte nuevamente. Si me dejás cerrar nada más que con las conclusiones, tengo dos cositas más para que no quede ahí. Bueno, acá tenemos el apartado de señales, que son solamente decir esto. Es un buen momento, hay buen momentum para las ONs duras en dólares. No lo quiero dejar de decir. Fíjense acá, tengo algunas ONs seleccionadas que están casi todas arriba de la par. O sea que el mercado está convalidando en general como una buena opción este tipo de decisiones de inversión. Y finalmente, vamos a ir a las conclusiones. Bueno, rapidito. Empresa con buenas perspectivas operativas a futuro, por lo que todo lo que hablamos y describimos su negocio. Sólidos estados contables, también lo vimos en la parte que analizamos la empresa. Muy buena calificación. Flujo de fondos, superador a la ON actual, o sea, la ON actual me da un valor final mejor que la que ya tengo. Buen tratamiento, que estamos viendo ese momentum en el secundario, tanto de la ON en particular como de las ON registradas en dólar dura. Y también falta inversión de alternativas atractivas, ¿no? Porque yo no sé, con este riesgo de seguridad, qué otras opciones me parecerían mejor con un 8% de tasa. En este contexto, tenemos 4 opciones a la hora de estar parados ante el canje. Y cada una con un decisor diferente. Si necesito liquidez y no quiero exponer toda mi tenencia, bueno, voy con la opción A, que total, cuando me liquiden los dólares, siempre tendré la oportunidad de reingresar. Opción B, bueno, definitivamente quiero reducir lo máximo posible mi exposición, de modo que voy a, al contrario, opción B, no me molesta la exposición, entonces denme todas las obligaciones que estén a disposición, que me gusta estar invertido en esta empresa. Otra opción sería 2 alternativas intermedias, ¿no? O que no tienen que ver con entrar al canje, que es vender en el secundario, tengo aversión a la exposición, o especulo meramente para volver, o sencillamente no entro y me quedo con la ON antigua. Tal vez, en todo caso, para eventualmente ver si me ofrecen algo mejor a la hora de que tenga que amortizar esta ON. Estos serían los escenarios. Como hemos dicho, parece una empresa muy sólida, que tiene pocas probabilidades de que le pase lo de IRSA. Rapidito te comentario, te cierro, Gusti. IRSA salió a licitar, a hacer un canje hace muy poquito, con las mismas características, también una buena atractiva, pero IRSA tiene una menor calificación como emisor y una mala calificación de esa ON. ¿Pero por qué tiene esta mala calificación? Porque todavía no pudo recuperarse de lo sucedido con el COVID y de lo que representó la quiebra de la subsidiaria en Israel. Y como Cresur no responde por IRSA, si bien IRSA le colabora a los flujos de dinero
en el balance a Cresud, no pasa a la recíproca, ahí esa se evalúa como una empresa sola. Entonces, evaluándolo desde ese punto de vista, no goza de tan buena reputación. ¿Qué sucedió hasta el 16 de junio que vencía? Bueno, salió el management a extender el vencimiento al 28 para lograr más de la adhesión del 60. La empresa lo seguirá haciendo hasta conseguir rolear, aunque sea el 60% de la deuda, eso no tengo duda. Pero dejar en claro esto para no emparentar la situación de una empresa con otra, por más que estén relacionadas. Así que bueno, Agustí, ahora sí, con esto me despido. Bueno, te agradezco nuevamente, Lucas, y bueno, nos veremos pronto, seguro. Ya tendremos un nuevo canje y una nueva ON que analizar a fondo, como recién. Así que por les supuesto agradezco que sí. muchísimo. Espero no haber aburrido. No, para nada, deben estar re chochos los chicos y seguramente pidan más en los comentarios. Así que abrazo gigante para todos y nos vemos muy pronto. Saludos. Abrazo grande para todos. Chau.